Buenos días a todos, buenos días. Estoy saludándoles como siempre con el entusiasmo de todos los días. Ahora para hacerles ver algo que en el transcurso del día de ayer, una vez analizando el problema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, estábamos diciéndoles a ustedes que el problema de los bloqueos de la coordinadora en Oaxaca se viralizarían a otros puntos de la República Mexicana. Ya se han hecho. El día de ayer hubo una serie de manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no solamente en Oaxaca, no solamente en los lugares en donde vinieron los problemas, sino también en Chiapas, en Guerrero, en Morelos, en el Distrito Federal, en el Estado de México y en Michoacán, justo en los lugares en los que les había yo dicho que vendrían mayores problemas. Está el EZLN presente y junto con ellos hay grupos de liberación nacional que son muy bien y están organizados perfectamente bien. Yo sé que son pseudomaestros, pero el problema con estos pseudomaestros es que representan un problema real para el país, y al ser un problema real para México, pseudo o maestros o como sean, de todas maneras creo, tienen que tener una inmediata atención y se deben de neutralizar por una vía de negociación política profunda, seria, ríspida, dura, firme y sin concesiones, porque esto puede hacer que el problema se desempeñe de una manera muy complicada y que lleve y derive a nuestro país a una crisis política de mayores proporciones. Este puede ser el principio de una problemática mayor. Todas estas marchas y violencia tienen nombre y apellido. En Minatitlán están liderados por Morena y estamos viendo cómo ante la caída del PRD, sin Agustín Basabe como presidente, ante la caída del PRI, sin Fabio Beltrones como presidente, ante la caída de Morena, con todas las consecuencias que ahora esta responsabilidad política le acarreará, ahora que él está abiertamente apoyando a la gente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como un movimiento radicalizado que se opone a la armonía del país, ante la división abierta que se ve en el panismo y todos los partidos políticos pequeños. Esto habla de una corrosión dentro de la corrupción que estamos viendo hoy los mexicanos. Hay una corrupción en todos los partidos políticos. Estamos ante la expectativa de lo que vayan a hacer los gobernadores entrantes ante los salientes de un partido político diferente al suyo, y veremos qué tipo de reacción se ve en lugares como Sonora, en lugares como Chihuahua, en lugares como Veracruz, en lugares como Durango, en sitios como Tamaulipas y así sucesivamente. Veremos algo, yo creo, inusitado. Y si el PAN se pone las pilas y de los 7 gobiernos que gana, claro, algunos tenían a sus correligionarios, como es el caso de Rafael Moreno Valle en Puebla, pero otros lugares en donde se presentó la alternancia tendrían que poner orden, y en los lugares en donde ellos se quedan también, como es el caso de Puebla, también tendrían forzosamente que poner orden en todo ello, porque estamos viendo de todas maneras que hubo administraciones gubernamentales fuera de lugar, con endeudamientos excesivos, con acuerdos, como es el caso de Puebla, con Enrique Peña Nieto y OHL, como por ejemplo muchos otros en donde podríamos ver que todo este tipo de desviaciones presupuestales, caso Veracruz, se lleven ante la justicia. Y aquí veremos, yo creo, mucho. ¿Ves a Moreno Valle presidenciable? No, no lo veo. César Duarte le está temblando todo.
¿Crees que renuncie Peña? No, no lo veo. Peña está desesperado ahora en lo que hablamos. Ha tenido los últimos días, desde el pasado domingo, los días más tristes, más difíciles de su administración, más complejos, y esto está trayendo como resultado que hoy tengamos a un régimen emproblemado en una crisis política como no se le había visto. Y miren que ya el priismo había pasado por crisis importantes. Es que, Pedro, ¿quién es presidenciable en este país si los políticos de siempre son de miedo? Ahí, en esa pregunta, Aldo Gaitán, está una respuesta que les tengo. Creo, estoy completamente convencido de que este es el ventanal que estaba esperando a las candidaturas ciudadanas. Y de aquí empezaremos a ver cómo las candidaturas bien intencionadas, que no estén ligadas con partidos políticos, serán la solución a un proceso que se está viviendo, porque claro, ahora es la sociedad la que está despertando, y al despertar de la sociedad, una sociedad ya que empieza a sentir que se empodera, empezarán los miembros de la sociedad a ver el desempeño de los partidos políticos y todo el proceso crítico en el que se han desenvuelto. Esto fue la gota que derramó el vaso. Sí, Grandi Mario, esta es la gota. La solución es un candidato sin nexos con partido político alguno. Ahí es en donde pienso que los que estamos en esta lucha vamos a tener una posición. Recuerden una cosa que es muy importante. De los partidos políticos como están ahora, el que tiene el voto más duro es Morena. Y por lo mismo, al final de este proceso va a haber lo último de la corrupción, que es Morena, junto con un candidato ciudadano. Esa va a ser la carrera final en el 2018. ¿Hubo ruptura en el PRI? Por supuesto que la hubo. Hay una ruptura brutal en el priismo y hay una ruptura también en el gobierno de Peña Nieto cuando Miguel Ángel Osorio Chong está buscando una salida negociada al conflicto de la coordinadora y Aurelio Nuño está endureciendo una postura que más bien parece, y no quiero calificarla, pero muy intransigente, que está empezando a hacerse más grande. De los estados que les he dicho, en donde se ha diseminado el problema, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Estado de México, Distrito Federal y Michoacán, el proceso todavía puede ampliarse. Aurelio Nuño no tiene experiencia para este tipo de asuntos, no lo veo y está en una postura intransigente que no le va a servir al presidente. Y aquí se ha venido probando como otro de los delfines del presidente, en este caso Aurelio Nuño, tampoco tiene posibilidades de ser un aspirante a la presidencia de la República en el 18. Ni Aurelio Nuño, ahora Manlio Fabio Beltrones, fuera de la jugada. Luis Videgaray, totalmente desprestigiado. Solamente le queda, digamos, de sus haces, le queda José Antonio Meade, el hoy secretario de Sedesol, que si ustedes se dan cuenta, lo tienen aislado y puesto en una esquina, esperando que haya para él una mejor oportunidad, y el caso de Miguel Ángel Osorio Chong. Esos son los dos bastiones que tiene el presidente Peña Nieto hacia adelante. Uno, débil, José Antonio Meade es un hombre bueno, de buenas intenciones, mal rodeado, y por otra parte Miguel Ángel Osorio Chong, que es un operador primitivo, es un operador poco determinado, es un operador esquivo y creo que es un hombre que no tiene posibilidades
Mal rodeado, por supuesto, como te lo digo, mexicanos al grito de guerra, todos a las armas en contra de los federales. Chong es un títere, Chong, esa sería una de las posturas para el priismo de Peña Nieto. Videgaray va al Estado de México en 2017. Si va, entonces se pueden asegurar los priistas de que va a perder. Videgaray no gana ni en unas elecciones de kermés. El hombre ha sido y mostrado su lado intransigente y también su lado débil. Es un hombre que aceptó una reforma fiscal que sabía le iba a dar a la economía mexicana la puntilla, se la dio y no hizo nada al respecto más que defenderla a ultranza. Hoy estamos viendo las consecuencias. Aparte de que quienes saben perfectamente bien cuál es la postura de este hombre ante la corrupción que ha tratado de abarcar este sexenio y que ha tocado a todas las dependencias oficiales de la federación, a todas. No ha habido una que se haya salvado. Necesitas rodearte de gente capaz y honesta. Esto sobra en el país. Hay, y ustedes lo saben, y saben perfectamente bien que en este ámbito me estoy moviendo, estoy buscando, porque tengo años de conocer a gente capaz que está, por supuesto, Erubiel no tiene posibilidades. Erubiel está perdido. Es un hombre que ha hecho tropelía y media en el Estado de México. Les digo, estoy y llevo años conociendo gente capaz, honesta, buena para México. Estoy completamente seguro que puedo conseguir a 16 elementos que valgan la pena, aparte de que algunos de ellos ya están bien marcados. Y hablo del Ejército, y hablo de la Marina Armada de México. Sí, señor, yo hablo de corrupción porque yo nunca he entrado en un término de corrupción. Y te digo una cosa, si sabes algo en donde yo he estado en un proceso de corrupción, házmelo saber, pero primero me lo demuestras, ¿eh? Me lo demuestras. Y me lo demuestras bien, por favor, porque tengo absolutamente la conciencia tranquila. Estoy hablando muy fuerte, perdónenme. Bueno, Pedro, será José Antonio, ya que tiene más escoltas que cualquier secretario. Puede ser. ¿No te calientes, mi Pedro? No, no me caliento. Me parece que hay grupos mafiosos metidos e intereses muy oscuros. Todos. ¿Chong ganaría? No. Todos los que están dentro del poder tienen intereses oscuros. Todos. No dé explicaciones a esa gente. No. ¿Y cómo entonces le tiene que hacer usted, según usted, para mitigar el conflicto? Y ningún chayote, ningún chayote, ninguno, cero, absolutamente nada, en toda mi carrera. Manlio ya es un cadáver. Sí, por el momento no le veo para dónde. Me encantan tus opiniones y puntos de vista muy claros y derechos. ¿Cómo salvarías a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad? Miren, en primer lugar tenemos que salvar a la Comisión Federal y a Petróleos Mexicanos porque tanto Petróleos Mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad son elementos clave para el futuro de México. Y estamos completamente convencidos de que se puede hacer un proyecto de salvamento para un Petróleos Mexicanos que tiene como resultado ahora un proceso de corrupción brutal dentro de la empresa, con todo y que está quebrada, sigue habiendo dentro de Petróleos Mexicanos muchísima corrupción. ¿Cómo ves a Castañeda? Lo veo operando, lo veo haciendo presentaciones, lo veo bien. Mid no tiene lo necesario. Pienso que él lo tendrá que decir. Pedro comenta, ¿qué opinas de José Calzada, ex gobernador de Querétaro? Me gusta Pepe Calzada, se me hace un hombre interesante, inteligente, aunque no debemos de olvidar que Pepe Calzada perdió el gobierno de Querétaro cuando él salió. Tiene que irse primero Carlos Romero de Champs y con él todos.
Castañeda se da sus aires de grandeza. Sí se los da, es su carácter. ¿Quién es el gallo de Anaya por el PAN? Yo creo que Anaya mismo. Hoy sale una encuesta en el Reforma en donde Anaya se lleva las preferencias para la candidatura a la presidencia de la República con un 44%. Le sigue Margarita con un 41% y muy por debajo está el señor Rafael Moreno Valle con un 14%. El PRI cree que no nos damos cuenta de lo que son. Tu presidente Castañeda a la Secretaría de Gobernación. Sería un buen principio. Anaya es el niño de Madero. No, Anaya ya creció. Anaya ya no es el niño de Madero desde mi punto de vista. La respuesta es propuestas, propuestas, propuestas. Enfocarte ante él. Naciste sirviendo al PRI. Qué mal informado estás, querido amigo. ¿Es posible diálogo gobierno-CENTE? Es necesarísimo un diálogo gobierno-coordinadora. Es muy necesario. ¿Qué opinas de Erubiel? Erubiel está perdido. No tiene cómo. El Baster y Juan Díaz son pareja. Tienen un hijo. ¿Con qué cara? Con esta. ¿Alguna vez votaste por el PRI? Nunca. Qué tristeza ver a México así. Ojalá sí despierte la ciudadanía. Opina de AMLO. Ya lo he dicho. AMLO será Cayito Valdés. Quietil. Tienes el apoyo de mi familia. Cepros. ¿Alguna vez votaste por el PAN? Sí, voté por Fox. Voté por Calderón y voté por Josefina. En ese orden. Voté por ellos. Oaxaca es un horror muy triste. ¿Puedes explicar en resumen lo que pasa con los maestros? Lo digo rápido antes de terminar. El movimiento se ha venido diseminando. Pienso que tiene todo el apoyo, la coordinadora, de Morena. Y es por eso que estoy empezando a ver una operación hormiga que está moviendo a los... han cancelado clases, han cerrado todos los accesos a la ciudad de Oaxaca. Yo quiero ir este próximo fin de semana y estoy monitoreando con las autoridades para ver en qué momento nos podemos desplazar hacia allá. Estoy viendo cómo no hay una presencia ante lo que está pasando en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Morelos, en el Estado de México, en el Distrito Federal, en Michoacán. No estoy viendo la presencia ni del secretario Chong, ni del presidente de la República, que para mí serían los que tendrían que estar dando la cara. La cara ante el país. Necesitamos una persona como tú para ayudar a acabar con toda esta ineficiencia y corrupción. Modificar ley de armas para la protección en mi casa. ¿Es acoso laboral lo que hace Nuño? Es probable, sí. ¿Dónde quedó tu postura a favor del PAN? Ahora me sales con ese cuento. Perdóname, pero yo no iba a favor del PAN. Yo he ido siempre en contra del PRI. Porque el único momento en donde no fui en contra del PRI fue en la época de Ernesto Zedillo Ponce de León. Por dos razones. Una, porque confiaba en que Luis Donaldo Colosio cambiaría las cosas, y después con Zedillo tuve fuertes pláticas en donde me di cuenta de que el hombre no era un priista. Y por lo mismo, el único momento en el que fui a favor de que hubiera un presidente priista fue en ese tiempo, en el tiempo de Ernesto Zedillo Ponce de León. Colosio era una rata más, estaba en el equipo de las ratas, pero el hombre podría haber cambiado con sensibilidad las cosas. Por eso lo mataron. Zedillo es de los pocos que pueden dar la cara, estoy seguro, por eso lo hice, y por eso, justamente por eso, fue que desde mi óptica, hablo de lo individual, desde mi óptica lo apoyé, porque fue un hombre sensato, fue un hombre de gobierno, fue un hombre de Estado y pensó por el país, aparte
que sacó a México de la profunda crisis que le representó a México la quiebra en 1900, en el error de diciembre de 1994-95. ¿Se acuerdan? Peña Nieto debería de dar la cara en Oaxaca. Así es cierto lo de Zedillo. Zedillo tuvo buenas políticas económicas, buenas. Y fue, digamos, el único dentro de los priistas que sacó adelante a la enorme crisis por las que hizo Salinas y parte de la Madrid pasar a México en el 94-95. Sí fue en el 95 para ti, Rosendo. Para mí fue el 25 de diciembre de 1994. Y te digo por qué. Porque estaba ahí. Entonces, el gabinete en turno mató a Colosio. En parte. Mi apoyo total a vos. Saludos. No creo que AMLO acepte alianzas. Yo creo que, salvo el PRD, nadie se las va a proponer. Amigos, les agradezco mucho. Solo decir que México está pasando por un momento de crisis. Esta crisis yo sabía que iba a suceder. Esta corrupción que hoy estamos viviendo y viendo en los partidos políticos, según tú ya aprendiste y eres muy intolerante cuando te contradicen. Perdóname, no soy intolerante, soy firme. Y tengo una firmeza que no me la va a quitar nada ni nadie. Puedes estar convencido de ello. Nada me va a quitar esta postura de firmeza. Y creo, sinceramente, que si ustedes mañana quieren a un presidente que saque a México de todo esto, tiene que haber un grado de firmeza. Y desde la óptica que yo incluso estoy dándoles a conocer, acepto que tengo una brutal, bestial, despiadada firmeza al servicio de lo que este país está requiriendo. Por ello les pido que vayamos con todo. No se fijen en mis defectos. Fijémonos todos en lo que le hace falta a este país para salir adelante. Vamos con todo. Me mantengo ecuánime. ¿Tendrás una reunión con Manlio? No. Él no tuvo nunca una reunión conmigo, solamente una vez, hace mucho tiempo. ¿Por qué no los invitas? Nunca me leíste, te pasas. Lupina, dime. Manlio entregó a Colosio. Mi voto es tuyo. ¿No se dan cuenta? La violencia también los alcanzará a ellos. Bueno. Miren, véanme animado. De tus defectos te podemos conocer. La necedad de la gente no vence la firmeza. Hay un Dios. Vamos con todo, Pedro. Desde Puebla, abrazo. ¿Por qué dicen corrupción al gobierno? El término es robar los dineros del pueblo. Invítalos. Ojalá el pueblo levante y despierte. ¿Tienes 5 acciones concretas a realizar? Las he dicho. Por supuesto que sí. Eres un gruñón, pero honesto. Claudia, no soy gruñón. Si me vieras cómo soy. ¿Qué opinas de Armando Cavada? Ganó como independiente. Sigue así, con carácter, con firmeza. Tienes carácter, amigo. No creo que seas un buen candidato, mi punto de vista. Te lo tomo. Perdón, Pedro, no concuerdo contigo en lo de Zedillo. Yo lo vi por dentro. ¿Y qué opinas de Moreno Valle a la presidencia? He dicho que no. No somos monedita de oro, me lo decía mi madre. Energético pero con sabiduría. Tu firmeza es lo que necesitamos. Besote desde Morelos. Después de esto, de Oaxaca, estoy convencida. Votaré por ti.
¿Qué opinas de Donald Trump? No me preocupa Donald Trump, no es tema hoy. Aparte, no ganará. ¿Crees tú que Televisa desvirtúa movimientos sociales haciendo los movimientos delincuenciales? Ese es un tema de Televisa. Qué bueno que le dijiste pendejo a Peña, te lo celebro. Bueno, gente con carácter fuerte como tú es lo que necesitamos. Creo que te concentras demasiado en la incompetencia de tu competencia. A veces hay que ganar y a veces hay que hacer que otros pierdan. A veces hay que ganar y a veces hay que hacer que otros pierdan. Ahí les dejo eso para su reflexión. ¿Y saben por qué? Porque para que otros pierdan, debes de basarte en hechos reales. Y aquí hay muchos. ¿Crees que puedan evitar que Murat gobierne? Qué padre que te rías ese sentido del humor. ¿Te enojarás cuando te digan pendejo? ¿Los vetarías? No. Nunca vetaré a nadie por lo que piensen. Nunca. Nunca. Este nuevo PRI salió igual de corrupto que el antiguo. No. No voy de acuerdo. Salió peor. ¿Quién sería tu secretario de la defensa? Lo conozco, he hablado con él. No es Marín, pendejo. Ok, aguanto. Colosio, hay ciudadanos que desean participar para alcaldes y diputados, invítalos. Te falta un chiste del ingeniero Harfuch para que te rías. Ah, lo acabo de ver. No, tú eres cabrón. Peña, pendejo. Es cierto, peor. Necesitas al país. Alguien firme, con carácter. Sigamos adelante. ¿Te vas a enojar si te dicen Peña? No, me voy a reír. ¿Tolerarías las caricaturas en tu contra? Me encantarían. Invita a López Dóriga a tu campaña. Vamos, Pedro, ya a tomar la candidatura en serio. Está tomada en serio. Y está tomada con todo. Y voy por ello. Y voy con todo. Tú te pasaste de pendejo con Peña y se ofendió, pero te apoyo, Pedro. No, López Dóriga, no. ¿Crees que Nuño ya fue? ¿Ya fue qué? ¿Qué opinas de las elecciones en Baja California? ¿Cuándo vienes a Estados Unidos? Pronto estaré por allá. ¿Crees que Corral meta a la cárcel a Duarte? Yo creo que sí. Es broma para que te rías. No te enojes ni me vetes. No. Nunca he cortado a nadie, ¿eh? Nunca. Bueno. Gracias por estar aquí. Gracias, amigos queridos. Buenos días. Es un día importante para este país porque se empieza a definir una situación muy complicada, mucho, que trae toda una serie de cadenas de consecuencias que vamos a empezar a sentir de una manera cada vez más acelerada. Estoy viendo a un priismo que se despeña, que ayer renunció luego de una estrepitosa caída Manlio Fabio Beltrones y un partido revolucionario institucional desdibujado, con una toma en donde se veía Manlio, un señor que le llevaba agua, y dos personas a los lados que eran miembros del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido político. No hubo multitudes, no hubo fiesta, no hubo la espectacularidad de esos eventos que parecen entrega del Oscar, y hubo un Manlio Fabio con dos paneles de teleprompter en el que leyó un discurso en el que trató de justificar la derrota del partido político en las elecciones del pasado 5 de junio. Y sí, tuvo que aceptar que hubo errores, que la corrupción dentro del priismo está empezando a cobrar sus deudos y una enorme falta a la ciudadanía a la que el PRI no ha volteado a ver más que solamente
para pedirle su voto cuando hay un proceso electoral. Aparte de que también es un requiem scate in pace para un RIP, para el voto duro de ese partido político, ya que en lugares como Veracruz, en donde el voto duro es uno de los activos más grandes que tiene ese partido político, el PRI fue derrotado por un PAN que tiene exactamente los mismos problemas que tiene el PRI. Miguel Ángel Yunes es en sí un proceso de corrosión dentro del panismo que es un poquito menos que lo que tiene el PRI en ese mismo sentido. Y por ello, por todo ello, hoy estamos empezando a ver la crisis de la partidocracia que está llevando a el PRI, a el PRD, que tampoco con Agustín Basabe fuera, tampoco tiene presidente. El PRI no tiene presidente, el PRD no tiene presidente, el Morena está, ahorita si quieren lo dejo a un lado a Morena, Morena se está aliando con los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y está, creo, desdibujándose. Andrés Manuel López Obrador se está desdibujando. El PAN hoy sale un desplegado en el periódico Reforma en el que, si las elecciones fueran ya, ¿a quién escogerían como candidato del PAN a la presidencia de la República? Sale Ricardo Anaya con un 44% debajo, Margarita Zavala con un 41% y muy lejos Rafael Moreno Valle con un 14%. Rafael Moreno Valle, socio en muchos negocios de el Ejecutivo Federal a través de OHL. Con todo ello, hay una crisis de división en el PAN. Y ya ni qué decir de los partidos pequeños. El Partido Verde Ecologista no puede llegar a tener mayor descrédito. El Partido Nueva Alianza, totalmente desdibujado. Encuentro Social y todos los demás están pasando por un momento muy complejo. Ahora, en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, yo les decía el día de ayer que este movimiento se viralizaría y que de Oaxaca se empezaría a ver en otros puntos de nuestra geografía. Ya se ve, ayer hubo bloqueos en Chiapas, en la propia Oaxaca, en Guerrero, en Morelos, en el Estado de México, en el Distrito Federal y en Michoacán. Y el problema cada vez se está haciendo más agudo. No queremos partidos rémoras. Estamos hartos de este gobierno. El presidente Peña está ahora manejando una crisis. Y pienso, personalmente creo, que si Peña Nieto quisiera salir de esta problemática, tendría que enfrentar al problema tanto de la CENTE como del PRI. Ante la CENTE no tiene cara para salir a enfrentar el problema. Aurelio Nuño se ha desdibujado y Miguel Ángel Osorio Chong se ha empequeñecido. Ahí no hay interlocutor. Y por otra parte, ante el problema que le representa la salida de Manlio del PRI, a quien pongan, no me puedo ni siquiera imaginar a quién pondrán como presidente de ese partido político, pero a quien pongan resultará también susceptible de la crítica acérrima de parte de una población que ya no cree en el PRI y que ya no cree en los partidos políticos. Ahí se abre una ventana y esa ventana tiene que ver con los candidatos ciudadanos hacia el 2018. Veámoslos. Jorge Castañeda puede ser un candidato. Juan Ramón de la Fuente puede ser un candidato. A Margarita Zavala le veo fortaleza en el PAN, mas no completa. La encuesta del día de hoy
la pone un tanto de lado. Todavía en la competencia, pero un tanto de lado. Me da la impresión de que Ricardo Anaya será el candidato de ese partido político. Es un hombre joven, tiene arrestos, es un hombre inteligente, es un hombre íntegro y puede llegar a ser un gran representante de ese partido político si es que lo logra unificar. Pero Margarita, ya como independiente, creo, no tendrá una opción porque representa a alguien que está íntimamente ligada con un hombre que ha estado al frente del panismo y también de México. Y eso le puede traer consecuencias. ¿Qué es lo que queda? En el PRD no veo ni siquiera si vaya a haber PRD, pero lo que queda es Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que queda. Como candidato para el 18, queda Andrés Manuel López Obrador en contra de un candidato ciudadano. Esa será la carrera final. Y pienso que si ha habido alguien que ha ido sistemáticamente en contra de Andrés Manuel López Obrador, en este momento lo tienen ustedes de frente. He sido un convencido a lo largo de mi vida de que Andrés Manuel López Obrador es una posición política inconveniente para este país. Y entonces a la ciudadanía solamente le quedará esperar. ¿Quién puede ser la opción del PRI? José Antonio Meade, a quien lo traen muy cuidado, Miguel Ángel Osorio Chong y nada más. Y ahí una postura se me hace difícil de mercadotecnia. Hablo de José Antonio Meade, un hombre capaz, bueno, responsable, pero ligado con los chicos malos, de un priismo que tendrá ya no un voto duro, sino un voto de castigo. Vamos por el Bronco, no lo veo, no lo veo. Veo a un Miguel Ángel Osorio también como la muñeca fea, escondido por los rincones, temeroso que alguien lo vea. Platicaba con los ratones, el pobre de Miguel Ángel. Así nos vamos. Di el por qué el peje no. Yo pienso que Andrés Manuel López Obrador es un hombre que está instalado en el populismo. Miren, el argumento de vender el avión. El argumento de apoyar a los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Cuando en el fondo, ni la coordinadora, ni Andrés Manuel han hablado de la sustancia de lo que hoy nos ocupa. No son los maestros, no es la política ni el populismo. El fondo del asunto son los estudiantes de México. Esos que hoy no tienen clases en Oaxaca ni en Chiapas. Esos que no van a tener clases mañana en Michoacán o en el Estado de México. Esos que están perdiendo las oportunidades en Morelos. Esos que están desgajados porque no tienen cómo salir adelante en Guerrero. Esos que en Chiapas hoy no tienen alternativas. Esos son, para mí, la esencia, no del problema, sino de las iniciativas para encontrar soluciones. Y ahí no veo ni a la coordinadora y tampoco veo al propio López Obrador. ¿Qué me dices de Manlio? Manlio quedó desgastado, con un priismo reprobado, y él toda su fortaleza la tenía en el PRI. Si Manlio quiere mañana, que tiene mucho dinero para hacerlo, operar como un candidato
Ciudadano, como los apoyó, e independiente, no tiene posibilidades por su fama pública. No las tiene. Con ello, no hay gasolina en Chihuahua. ¿Sigue sin haberla? Más personas como usted. Ya no queremos ningún partido político. Queremos a independientes. Quiero hacer una aclaración. Para mí un candidato independiente es aquel que ha sido miembro de un partido político o que ha sido parte de un gobierno. Hay una distinción. El candidato ciudadano no ha sido ni una cosa ni la otra. Yo no he pertenecido a ningún partido político, ni lo haré, y tampoco he sido parte de un gobierno. Nunca he sido funcionario en nada. ¿Tendrá más dinero que tú? No lo creo. ¿De quién hablas? Ah, ¿Manlio? Muchísimo más, muchísimo más, muchísimo más. Es parte, todo esto, de la corrupción en la que se encuentra México. Échale ganas, Pedro. Se las echaré. Te invito a que hables con los maestros. Estaré en Oaxaca próximamente. A ver si me dejan llegar hasta allá. Pedro, te saludo desde Cancún. Triste tener un presidente así. No, Andrés Manuel López Obrador, no. Otra vez sin gasolina en Chihuahua, Pedro. Ya me lo han reportado varias veces en esta mañana. Saludos desde la Sedena, señor presidente. Muchas gracias. Bien dicho, Pedro. México debe de ser gobernado por un ciudadano. ¿Y sabes por qué? Porque ser gobernado por un ciudadano representará estar al frente de los ciudadanos. O sea, un presidente que de verdad sea representante de la ciudadanía, y esa será la fortaleza que tenga un presidente ciudadano cuando se enfrente al Congreso. Esa será su fortaleza. Próximamente les voy a presentar el panorama, por ejemplo, de los senadores que votaron en contra de la ley 3 de 3. Estaré pendiente. Y otra cosa que les quiero decir. También habrán de desaparecer los plurinominales. No debemos de cejar en esa lucha. Los plurinominales son parte del cáncer que hoy está otra vez en términos de corrupción corroyendo al país. Como verán, en todo lo que tocamos, en todo lo que se ve, hay corrupción. Corrupción en todas partes. Sería un error fueras a Oaxaca. El prismo está feo. ¿Qué me dice? Bueno, yo quisiera ver al presidente en Oaxaca. Quisiera ver al presidente en el Estado de México. Quisiera ver al presidente en Guerrero. Quisiera ver al presidente en Chiapas. Quisiera ver al presidente en el Distrito Federal saliendo por el balcón y diciendo lo que hay que decir. Quisiera ver al presidente en Michoacán. No lo veo por ningún lado. Es más, no sé en dónde está el presidente. Está en algún acto público, inaugurando y hablando bonito para que le aplaudan. Bueno, que ahora creo que ya hasta la propia prensa le aplaude. Así han cambiado las cosas en este país. Hoy parece que todo el mundo, a modo del gobierno, está aplaudiendo a uno de los peores momentos de México en su historia. Lo que hoy estamos viviendo es la decadencia. Decadencia que se siente en una partidocracia fallida que le ha dado a México muy malos resultados. ¿Por qué Peña Nieto no da la cara? Pues tú sabes por qué. Nada de plurinominales. Necesitamos transparencia. No tienen suficientes como para afrontar. Esperamos que usted sea un cambio. Peña Nieto es un inepto. El PRI tiene que desaparecer. Yo quisiera ver al presidente en Timbuktu. Peña Nieto está en el baño de mujeres en la Ibero. Lo has dicho, el peor presidente de los últimos tiempos. Sin pluris, todo sería para el PRI. Por ahí no va. Sí, por ahí va. Porque lo que tenemos, Adriana Guerrero, contesta mi pregunta.
A ver otra vez. Yo te propongo a ti, saludos. Jamás lo verás. ¿Por qué nadie hace nada? Somos los únicos ciudadanos que nos dejan. Necesitamos un presidente que ame este país. Cobarde Peña Nieto. Pero no sería solo la presidencia. Somos más. ¿Por qué seguimos dominados por los menos? Porque los menos, los malos, son disciplinados y nosotros no. Por eso tenemos que entrar en una disciplina ciudadana. Miren, este país es muy grande. Buscarlo y abarcarlo por todas partes será una de mis razones en los próximos tiempos. Pero hoy les puedo decir que estos medios de comunicación me permiten llegar a todos. Viralicen el mensaje. Multipliquen el mensaje. Estamos listos como ciudadanos para organizarnos y hacer un movimiento tal que realmente le dé a México las respuestas a tantos problemas que hoy está enfrentando el país en el marco de una crisis, de una decadencia y de una profunda corrupción. La corrupción es el enemigo de México. La corrupción es lo que nos tiene hartos. La corrupción que nos lleva a la impunidad. La corrupción que lo toca todo. La corrupción que nos cuesta tan cara. La corrupción. Ese es el problema de este país. La corrupción de unos cuantos que han tomado a México como propio, que se lo han metido en la bolsa, que lo tienen dominado y que nos tienen dominados. Cuando en México hay pobreza, hay miseria, hay hambre, hay injusticia y todos somos víctimas de una autoridad que en algo se presenta ante nosotros como autoritaria. Por eso tenemos que aplastar a la corrupción. Voltea a ver a Colima y danos tu punto de vista. Eres nuestra salvación. Estoy y buscaré esta candidatura ciudadana, que no independiente, ciudadana, para la presidencia de la República. Árbol que crece torcido, nunca su rama endereza. Algo así por el estilo. Gracias por estar aquí. Gracias por estar conmigo. Pasen la voz y hagan ver el valor que tiene México para enfrentar a este tiempo.